Saludos a todos, mi nombre es Lidia y yo nací en la Unión Soviética en 1922 en la ciudad de Tambov. Mi padre fue maquinista de locomotora y por eso desde muy pequeña he estado relacionada con los rieles. Mi padre, Sergei Timofeyevich, mi hermano menor Nikolai y yo vivíamos en una pequeña casa no muy lejos de la estación del tren, y los rieles estaban tan cerca de esta que cuando pasaba el tren de mi padre podía reconocerlo por el sonido. Y claro está que desde muy pequeña yo quería ser como mi padre, maquinista de locomotora, pero él siempre estaba en contra. Él siempre decía que ser maquinista no era cosa de mujeres, pero yo siempre me aferraba a la idea de ser como él. Por eso, cuando crecí, ingresé al Instituto de Maquinistas en la ciudad de Gomel, en Bielorrusia, y la terminé con honores. Mi primer viaje como maquinista lo hice en primavera de 1941. En mi tiempo libre, me gustaba pasear por los vagones, viendo qué hacía la gente. Yo misma me sentía responsable de todo lo que pasaba en el tren. Los vagones en aquel entonces estaban absolutamente llenos de diferentes personas. Un claro recuerdo de cómo era la vida antes. Aquí podemos ver a unos ruidosos marineros, valientes y fuertes muchachos que les gustaba conocerse con las chicas que viajaban en el tren. Y algo que no podía faltar nunca eran los abiertos y divertidos turistas. En los vagones, 1 de cada 3 personas estaban vestidos como deportistas. En el verano ciclistas y en el invierno mayormente hockeyistas. También viajaban con nosotros citadinos y personas del pueblo. Algunos eran pescadores y viajaban con sus cañas para pescar. Todos tan diferentes y a la vez tan familiares. Y así viajábamos nosotros como parte de una gran familia en la Unión Soviética. Durante el verano se mezclaba el olor de la madera del tren con perfumes muy caros que llevaban los pasajeros. Y aquí vemos a un comandante de la aviación del Ejército Rojo que había pedido descanso para poder reunirse con su amada. Pero un día desaparecieron los caros perfumes y el olor a leche materna tibia que se esparcían por el aire. Ese día maldito del 22 de junio de 1941, cuando nos enteramos que empezó la guerra. Los alemanes bombardeaban nuestras ciudades. Los alemanes bombardeaban nuestras ciudades y muchos ciudadanos y civiles de estas ciudades se enteraron de los bombardeos no por la radio. El ruido de las bombas, las explosiones, el fuego, la masacre se dejó saber mucho antes que la radio, que la guerra había empezado. El primer impacto directo del enemigo lo recibieron los cuidadores de la frontera. Cada punto de control se convirtió en un foco de resistencia ante los invasores alemanes. Por la radio, oí que muchos de estos puntos fronterizos resistieron hasta 2 semanas el ataque de los nazis, pero para mí, como símbolo de valentía, hombría y resistencia ante el enemigo, siempre lo tendrán los defensores de Brest. Y fue justamente la fortaleza de Brest la última estación que tenía el trayecto de mi tren. Nunca pude estar dentro de la fortaleza, pero siempre que mi tren pasaba por allí, podía ver la magnitud de sus dimensiones. La ciudad de Brest se caracterizaba por sus coloridos jardines y por el olor a flores que desprendían estos durante el verano. ¿Quién iba a pensar que esta hermosa ciudad, llena de vida, se convertiría dentro de unas semanas en una bola de fuego y muerte? De las hazañas de los defensores de la fortaleza de Brest, yo me enteré después de años acabada la guerra. La reseña de Sergei Smirnov en su libro Los defensores de la fortaleza de Brest me conmocionó tanto que ese mismo año fui a ver la fortaleza de Brest por dentro con mis propios ojos. Después de días de asedio alemán, estos héroes soldados seguían defendiendo la fortaleza
sin agua, sin abastecimientos, sin alimento y sin ninguna comunicación con el comando central. Ni siquiera sabían lo que pasaban en las ciudades aledañas, ni peor aún en Moscú, demostrando una fuerte resistencia, valor y heroísmo. El 22 de junio, los alemanes, después de haber bombardeado la fortaleza de Brest, estando muy confiados y esperando que ya estuviera destruida, entraron para limpiarla de los últimos focos de resistencia. Muy equivocados estaban, ya que los soldados del Ejército Rojo les dieron batalla y resistencia, impidiendo el paso al ejército de la Wehrmacht y arruinando los planes de tomar la ciudadela. Y fue en la fortaleza de Brest en donde los alemanes, durante el primer día de invasión a la Unión Soviética, comprendieron que el frente oriental no sería un paseo como lo que había sido en Europa, y que los soviéticos les darían resistencia y no les cederían su tierra tan fácilmente. Los defensores de Brest dieron sus vidas por la victoria futura. Uno de los valientes soldados que estaban en la fortaleza dejó un escrito en la pared: "No morimos en vano". Esto fue el grito de un hombre capaz de dar su vida por salvar a la de sus semejantes. A mí, como a muchos otros soviéticos, nos hubiera gustado creer la idea de una victoria rápida, y también recuerdo otras palabras que me conmocionaron ese 22 de junio de 1941. El enemigo será destruido, la victoria será nuestra. Pocos imaginaban en ese entonces que la victoria vendría después de 4 interminables años de lucha sin fin, y que su precio sería de dimensiones tan infinitas. Estamos en guerra, y en el corazón hay un sentimiento extraño. Casi todos tenemos la misma sensación, la de una interminable alerta. En octubre de 1941, mi tren estaba en la región de Moscú y yo era su maquinista. Y a mí me sorprendía ver cómo todo había cambiado en un par de meses. Ahora, en vez de cañas de pescar y esquíes, los pasajeros llevaban rifles. Pero lo que más cambió fue que la gente era otra. Las circunstancias en Moscú eran totalmente diferentes. El enemigo estaba a 20 kilómetros de la ciudad. Recuerdo cómo a los cursantes de primer año les daban medallones de soldados. Estos eran como unos recipientes que contenían un papel adentro, en donde el soldado tenía que anotar sus datos personales para ser reconocido en caso de ser muerto. Un representante del Ejército Rojo les explicaba a estos muchachos cómo tenían que llenar sus datos. Primeramente su nombre, su apellido, de qué ciudad eran y la dirección en donde podrían encontrar a su familia en caso de haber sido muertos. Una imagen amarga que me entristecía el alma. Las filas de soldados que iban hacia el frente se confundían con el horizonte, hasta tal punto que en Moscú no quedó nadie para defenderla. Y fue en ese momento en donde los mismos civiles moscovitas, trabajadores del gobierno, políticos, profesores, estudiantes, músicos y artistas tomaron las armas para defender su ciudad. Era una imagen muy extraña, ya que podías ver a una persona inteligente con anteojos, pero abrazada a un rifle. Podías ver manos que antes de la guerra sostenían solamente plumas, violines o pinceles, pero ahora abrazaban armas. En Moscú, yo quise encontrarme con mi hermano menor Kolya. Había ingresado en el verano en el Instituto de Maquinistas de Moscú. En sus cartas le gustaba lucirse diciendo que le habían dado un uniforme especial con una boina y un cinturón de maquinista. En Moscú a mi hermano no lo encontré, ya que se había presentado como voluntario para ir al frente. No volví a saber nada de él hasta febrero de 1942, cuando recibí su carta, la que había enviado el 16 de octubre de 1941 desde la ciudad de Borodino, en esa misma ciudad en donde el ejército ruso había combatido y había frenado al ejército de Napoleón hacía más de 100 años. Mi hermano me escribió
Querida hermana, te escribo desde las trincheras de las heroicas tierras de Borodino. Para mí es muy difícil describir todo lo que está pasando alrededor mío. Aquí arde la tierra, arde el metal y arde la gente. No me esperes, ya que de esta no saldré vivo. Después de esto, no volví a recibir más cartas de él. Después de la guerra, me interesé en lo que había pasado con mi hermano y encontré el reporte oficial que había sido perdido en batalla durante el otoño de 1941 en la región de Moscú. A mi padre se lo llevaron en un tren de la muerte. Los vagones con prisioneros que iban hacia los campos de concentración yo los he visto solamente una vez en la vida. A finales de la guerra encontramos uno de estos trenes. El oficial a cargo nos prohibió acercarnos, ya que estaban desinfectándolo. Los vagones de estos trenes estaban totalmente infectados de diferentes enfermedades. Los vagones estaban hechos para mercancías y absolutamente ninguno de ellos servía para transportar gente. En estos tipos de trenes se llevaron a millones de soviéticos hacia los campos de exterminio en Europa. Algunos de estos trenes tenían compartimientos en donde los prisioneros soviéticos se los llevaba como ganado, pero la mayoría no tenía absolutamente nada y los prisioneros tenían que viajar parados. Estos trenes estaban totalmente aglomerados de prisioneros y cabe destacar que durante el trayecto a los prisioneros no se les daba ni de comer ni de beber. Algunos de estos trenes viajaban hasta semanas y muchos prisioneros morían parados, ya que ni siquiera había lugar para sentarse por la cantidad de prisioneros que había dentro. Hasta hubo casos en donde todos los prisioneros en los trenes morían, sobre todo en los meses de invierno. A los prisioneros soviéticos, si eran hombres, se los mandaban a los peores trabajos, en minería o en fábricas de químicos, mientras que a las mujeres y a los niños se los usaba para hacerles experimentos en medicina. El trabajo y la inanición eran las armas más frecuentes que usaban los nazis para eliminar a la gente. Cuando un grupo de trabajadores moría, era reemplazado por otro nuevo que recién acababa de llegar. Los nazis utilizaban los cuerpos de los muertos para fabricar abonos y sus cabellos eran usados para fabricar colchones. Cuando los alemanes ocuparon nuestro pueblo, mi padre se fue con los partisanos y durante una movilización en el bosque, su regimiento cayó en una emboscada. Mi padre sobrevivió al cautiverio, pero nunca le gustaba hablar de ello. Y cuando alguien tocaba el tema, su cuerpo era presa de una angustia tan grande que se le impregnaba a sus locutores sin ni siquiera decir una palabra. Las únicas veces en las que pude hablar con mi padre de manera abierta sobre el tema, este me dijo que en los campos de concentración habían individuos con una voluntad de acero, que ni el frío, ni el hambre, ni las torturas de los alemanes podían doblegarlos. La mayoría de estos no sobrevivieron a los campos de concentración, pero eran una inspiración y un ejemplo a seguir para el resto de los prisioneros, siendo una fuente de fe y de voluntad a seguir. Gracias a uno de estos prisioneros con voluntad de acero, me contó mi papá, fue que él sobrevivió el campo de concentración y durante toda su vida recordó con sumo respeto a este soldado y después hacía un brindis a su memoria con vodka. Durante el otoño de 1942 yo casi morí. Una bomba cayó no muy lejos de nuestro tren y una ráfaga de metralla me cayó en mi pierna. Primeramente me internaron en un hospital en la región de Podolsk. Después, por mandato del director, fui trasladada a un tren hospital. Estos trenes estaban por todo el país y su función era la de distribuir equitativamente los heridos por todos los hospitales de la Unión Soviética, así como también se hacían operaciones muy complejas en medio del viaje, lo que permitió salvar muchas vidas. En fin, el año nuevo de 1943 yo lo pasé en este tren. Dentro de sus vagones me recuperé rápidamente, ya que me sentía como en casa. Pero claro está que como en cualquier hospital, las circunstancias que me rodeaban no eran de las mejores.
Los gritos de dolor y de lamento de los soldados era el pan de cada día. Para mí, una mujer joven y soltera, me era muy difícil ver a los soldados muriendo o ver cómo se convertían en inválidos. Muchos se resignaban a seguir viviendo bajo esas condiciones. ¿Para qué?, gritaban. ¿A quién le seré útil en este estado? Le habían amputado las 2 piernas y los 2 brazos. Estaba enrollado en pañales y con las enfermeras tratábamos de tranquilizarlo. Pero, ¿cómo tranquilizarlo? Muchos en condiciones similares se tiraban del tren para no seguir viviendo. Algunos se tiraban del tren cuando éste estaba pasando por un puente. A mí me era imposible ver por la ventana este macabro escenario. Una vez tuve la suerte de conocer a la famosa microbióloga Zinaida Yermolievna. Gracias a las vacunas de esta microbióloga fue que se permitió controlar muchas epidemias durante la guerra en la Unión Soviética. Yo recibí una vacuna del cólera personalmente por ella. Esta científico fue la primera en la Unión Soviética en crear la penicilina, un antibiótico muy potente que permitió curar muchas enfermedades. La gangrena ya no se curaba con amputación y sus trabajos ayudaron a salvar la vida de miles de vidas, así como también bajó el número de inválidos en el frente oriental. En ese momento, a mí me parecía que todo el país estaba andando sobre las ruedas de los rieles. Se transportaban aparatos electrónicos, productos, gente, soldados, provisiones, armas. Iban vagón tras vagón tras vagón, todo para el frente, todo para la victoria. A inicios de la guerra, todas las fábricas fueron desmanteladas hasta los cimientos y transportadas hacia los montes Urales. Y allí fueron nuevamente rearmadas. Fueron transportadas no solamente las fábricas, sino también muchos centros de producción tecnológica y de investigación científica. Una vez vi cómo transportaban el suelo de un laboratorio, a la vez que había muchos contenedores, los cuales fueron transportados con mucho recelo. Seguramente eran algunos componentes secretos, y todos estos eran cuidados por oficiales de la NKVD. Entre los oficiales pude distinguir a un científico muy reconocido de la Unión Soviética. Era Igor Kurchatov, una leyenda de la comunidad científica de ese entonces y padre de la energía atómica en la Unión Soviética. Ya en aquel entonces se hacían experimentos con la energía atómica. Después, este crearía la bomba atómica soviética, dándole un mensaje al mundo de que con nuestra nación no se juega. La sauna rusa era una de las costumbres principales de todos los soldados en el frente oriental, ya que era el único lugar donde los soldados podían asearse y lavar su ropa. Por eso durante la guerra también hubo trenes sauna, y a estos trenes está ligada una historia muy peculiar. Después de la batalla de Stalingrado, a comienzos de febrero de 1943, a uno de estos trenes llegó el mariscal Frederick Paulus. En el frente todos hablaban de esto, ya que hasta ese momento los ejércitos de la Wehrmacht se los consideraban invencibles, pero después de la derrota humillante que sufrieron en Stalingrado, de esto se hablaba en todo el frente, y con esto a los soldados les nació la seguridad de que obtendríamos la victoria y que la derrota de la Alemania nazi era cuestión de tiempo. Más de 100.000 soldados alemanes se rindieron en Stalingrado. Y después de 6 meses de duras batallas con el Ejército Rojo, el general Paulus no parecía para nada un conquistador. Tenía un severo problema de desnutrición, sufría pérdida de peso y su piel estaba literalmente pegada a sus huesos. Hasta los enfermeros que lo asistieron les costaba creer que él era uno de los autores del Gran Plan Barbarossa. Así era como lo llamaban los alemanes a la invasión a la Unión Soviética. El general Rokossovski, al ver las paupérrimas condiciones en las que se encontraba el general Frederick Paulus, lo primero que hizo fue mandarlo a que se dé un baño. Frederick Paulus se negó a bañarse como lo hacían los rusos en el sauna. Este exigió que se le diera una ducha.
Su uniforme fue calentado al vapor, ya que estaba lleno de pulgas y de chinches. En el 43, toda la nación se alegró. Habíamos ganado la batalla de Stalingrado y rompimos el cerco en Leningrado. Los trenes nuevamente empezaron a llegar a la capital imperial de Leningrado. En una de esas rutas trabajaba mi amiga Zina. Ella me dijo que la gente despedía estos trenes como si fuera la última vez que los viese, ya que las líneas ferroviarias de la ruta que tomaban pasaban muy cerca del frente, y estos eran bombardeados con fuego de artillería con frecuencia. Había hasta trenes que llegaban ardiendo, y la mayoría llegaban todos agujereados por el fuego de metralla. En los periódicos, algunos llamaban a este camino el camino de la victoria, y otros el corredor de la muerte. Personalmente, creo que los dos nombres eran los correctos. Muchos de los nuestros murieron, pero los trenes seguían dejando suministros a la ciudad. Hasta se corrió la voz que a Leningrado una vez se le llevó un cargamento de 100 gatos para que vayan a capturar ratas. Durante el sitio alemán a la ciudad de Leningrado, el hambre en la ciudad era tan grande que los pobladores se habían comido a los perros, las palomas y a los gatos, y por ende las ratas habían proliferado, aunque muchos afirman que esto solo fue un mito de la guerra. Cuando el frente se movilizó hacia Occidente, muchos generales tuvieron que cambiar sus puestos de comando y ponerlos en los trenes. De otro modo no se podía, ya que el avance del ejército rojo era demasiado rápido. Un claro ejemplo de esto fue el vagón del general Rokossovski. A este general todos los hombres lo respetaban y las mujeres andaban enamoradas de él. Muchas recortaban su retrato de los periódicos para llevarlo consigo. Él también era mi favorito, ya que procedía de una familia de maquinistas de tren igual que yo. En el 44 empezó la operación Bagration y los alemanes retrocedían en todos los frentes, excepto en Bielorrusia, en donde se habían atrincherado con todas sus fuerzas. Y fue el ingenio y la sagacidad de Rokossovski en la región de Gomelsk lo que permitió rodear a los alemanes. Esto lo hizo haciendo atravesar un pantano a todo el ejército. Los alemanes nunca se imaginaban recibir el golpe por la retaguardia, ya que pasar por los pantanos era totalmente imposible. Rokossovski esa vez había vuelto a su vagón totalmente embarrado de lodo. Algunos soldados bielorrusos que antes habían sido partisanos le habían dicho al comandante que para cruzar los pantanos usaban unos esquíes especiales hechos de madera. Así que al general se le ocurrió la idea a calzar a todos los soldados de su ejército con estos esquíes para cruzar el pantano, y así pudieron sorprender y rodear a los alemanes. Gracias a esta hazaña, Rokossovski obtuvo la distinción de mariscal de campo, y que hasta el mismo Joseph Stalin empezó a llamarle por su nombre y apellidos completos, como muestra de respeto y consideración. Muchos creen que los trenes solamente jugaron un papel importante en la retaguardia. Lo que no saben es que al frente también combatían trenes blindados. Estos trenes estaban modificados especialmente con fuego de artillería y armas antiaéreas. Hasta los mismos aviadores de la Luftwaffe tenían miedo de acercárseles y procuraban tirarles bombas por los costados y huir lo más rápido posible. Estos gigantes pesaban cientos de toneladas y hasta algunas veces se tenían que crear rieles especiales para ellos. Servir en estos trenes realmente era una prueba de vida, ya que en el invierno hacía demasiado frío, mientras que en el verano hacía demasiado calor, y durante la batalla, ya que estos trenes eran totalmente cerrados, el ruido era insoportable, y ya que las armas estaban por dentro, estos trenes se llenaban del gas que emitían los proyectiles al ser disparados. Una vez, al final de la guerra, 2 trenes blindados se enfrentaron en el campo de batalla, y después de 30 minutos de lucha, los soviéticos encontraron el punto débil del tren blindado alemán y lograron destruirlo, mientras que el tren blindado soviético
llegó hasta Berlín. Cuando llegó el día de la victoria, muchos no podíamos creerlo. Las batallas en las ciudades europeas habían sido demasiado difíciles. Muchos de nuestros muchachos habían perecido en esas tierras. Algunos no lograron sobrevivir hasta el día de la victoria semanas, otros días y otros horas. Pero para nosotros, los vivos, esto fue totalmente un milagro. Nos habíamos acostumbrado tanto a la guerra que muchos pensaban que así serían nuestras vidas desde ese momento en adelante. Pero el 8 de mayo escuchamos todos por la radio la locución de Víctor Levitan de la capitulación incondicional de la Alemania nazi. La gran guerra patria había llegado a su fin. La Alemania nazi estaba totalmente destruida. Gloria y honor a todos los héroes y soldados del Ejército Rojo que combatieron y dieron sus vidas por la libertad y la independencia de Europa y del mundo en contra del nazismo. En Moscú, ese mismo día, se dispararon miles de cañones con fuegos artificiales para celebrar el día de la victoria. Hasta ahora, recuerdo que ese día habíamos llevado nuestro último grupo de soldados hacia el frente. Con ellos habíamos cruzado toda la Europa liberada hasta el oeste de Ucrania. Era un día soleado de mayo y por la ventana podía ver los campos de flores. Después de la conmoción del día de la victoria, a muchos nos sorprendió la incertidumbre, ya que no sabíamos cómo serían nuestras vidas fuera de la guerra. Estas eran preguntas que nos hacíamos todos los que habíamos participado en la gran guerra patria. Para nosotros era un milagro, una sensación de alegría y de amargura. Muchos de nuestros compañeros no habían llegado hasta este día. Habíamos perdido mucho, habíamos visto demasiado y supimos bastante de la gente y de nosotros mismos. Y al menos los de mi generación aprendimos algo, el verdadero valor de la vida, y empezamos a hacer planes para el futuro. Sabíamos que teníamos mucho por delante, nuevos retos y triunfos por alcanzar, pero esta vez ya no en la guerra, sino en el trabajo como civiles. Delante de nosotros estaba nuestra inmensa nación. Muchas ciudades estaban en ruinas y quemadas por los incendios. Delante de nosotros había mucho trabajo por hacer para reconstruir todo nuestro país. El tren de la vida continuaba su curso. Algunos se subían a él de forma positiva, otros iban más allá. Poco a poco iban apareciendo nuevos pasajeros, algunos con flores, otros con instrumentos musicales. Y en lo personal, cuando subo a un tren, se me vienen recuerdos de esas épocas, el olor a pólvora quemada y las canciones tristes que tocaban los soldados en las armónicas. Y hasta ahora, durante los viajes, cuando veo por la ventana los extensos campos, me pregunto, ¿cuántos de nuestros muchachos seguirán enterrados allí? De mis compañeros con los que terminé la escuela, de 12, sobrevivimos solamente 3. Pero lo más impresionante fue que pude reunirme nuevamente con mi padre después de la guerra. Él sobrevivió al campo de concentración. Antes de la guerra, la última vez que lo vi, él era un hombre fuerte y vigoroso. Cuando nos reunimos después de la guerra, yo abracé a un anciano, aunque en ese momento él tenía solamente 45 años. Y en mí, los años de la guerra también habían cobrado factura. La guerra se llevó de toda nuestra generación lo más valioso que tiene una persona, que es su tiempo. La guerra se llevó nuestra juventud, pero nosotros vencimos para que nuestros hijos, nuestros nietos y todas las generaciones venideras puedan vivir en paz. Y no importa si con el tiempo se olvidan de nuestras hazañas, lo importante es que están vivos. Si esta historia te ha gustado, coméntala y compártela, así como también
No te olvides de poner la campanita. Yo soy Alex Tarr y esta ha sido otra historia real del Frente Oriental en la Segunda Guerra Mundial.